1, 2, 3. Probando. Ya estamos listos. Detrás de cada cirugía hay historias, experiencias y conocimientos que merecen ser contados. Este es un podcast hecho por instrumentadores quirúrgicos. Un espacio donde hablamos de cirugía, instrumental, tecnología, experiencias reales y todo lo que sucede dentro y fuera del quirófano. Ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos. Siempre quise hacer algo que mostrara la realidad de nuestra profesión. Acompáñanos y sé parte de esta historia. Ya no hay vuelta atrás porque estamos a punto de comenzar un nuevo episodio lleno de experiencias, aprendizaje y conversaciones que valen la pena escuchar. Cuando te das cuenta que esto lo va a ver todo el mundo, qué miedo, esto se va a volver viral. Si te apasiona el mundo del quirófano, suscríbete y activa la campanita. Síguenos en In the OR para no perderte ningún episodio. Aprendiendo juntos, episodio tras episodio. Historias reales, experiencias que inspiran y pasión por el quirófano. Esto es In the OR. Let's go. ¿Cómo llegamos aquí, no? Es una pregunta que uno se plantea a veces y piensa como en el momento en que uno decide estudiar algo en su vida, ¿no? Porque a veces en ese momento de la vida donde uno está a punto de salir del colegio, uno no sabe qué estudiar, no sabe cómo a dónde dirigirse, y el hacer como una retrospectiva y ver en dónde estamos ahorita hace pensar muchas cosas y hace sentirse un poco feliz, ¿no? Y es una pregunta que a mí me gusta hacerme, es cómo llegué aquí, qué nos trajo hasta aquí. El estar aquí es súper importante para nosotros tres porque esta idea nace con el objetivo de dar a conocer nuestra carrera, ¿sí? In the OR es eso, es como un globo, veámoslo así, como un globo en el centro que ilumina, tiene mucha luz, pero nadie se ha dado cuenta de eso. Este proyecto nace con el objetivo de mostrar qué es lo que hacemos, ¿sí? Que es ser un instrumentador quirúrgico. A veces mucha gente piensa, no, es que ser instrumentador quirúrgico es solo pasar pinzas. Y no, o sea, ser instrumentador quirúrgico yo creo que a cada uno de nosotros nos cambió la vida. Desde algún punto de vista, el ser instrumentador nos enseñó a forjarnos en carácter, a perder miedos, a fortalecernos en el momento de hablar en público, a tener decisión, al reaccionar rápido. O sea, son muchas las características que nos da el ser un instrumentador quirúrgico y el ser profesionales en el área de la salud. Quiero que hablemos un poco de eso. O sea, ¿cómo llegaron ustedes hasta acá? ¿Qué los trajo hasta acá? ¿Por qué decidieron estudiar instrumentación quirúrgica? Bueno, pues la verdad yo sí escogí esta carrera porque desde muy pequeña como que en el colegio me pusieron a hacer un proyecto de vida. Entonces, dentro de eso yo quería algo que tuviera que ver con medicina, ¿sí? Algo de la salud. Sí o sí tenía que pues tener algo relacionado a... inicialmente yo quería estudiar medicina, pero pues desafortunadamente esa carrera siempre ha sido muy costosa y tocaba buscar algo que se estuviera como dentro del presupuesto familiar y pues que tuviera algo que ver. Entonces me puse a investigar y encontré instrumentación quirúrgica y pues heme aquí ya hace bastante tiempito siéndolo. ¿Cuánto llevas siendo instrumentadora? 10 años. 10 años. En mi caso, pues, es algo completamente distinto. La verdad, desde muy pequeño, no me gustaba, bueno, a veces salían plataformas, esas cosas, los jueguitos de operar, de cirugías, de cosas así, no, operadora, no sé, un ejemplo, un trasplante de corazón, operadora, un trasplante de córnea, no sé, una cirugía de cráneo, ¿sí? Cosas así. Yo decía como de tan chévere. Pero ya, digamos, como ya bueno, lo que fui creciendo a lo largo del tiempo, nunca me
o sea, nunca pensé en terminar aquí, la verdad. A mí se me pasó por la cabeza estudiar algo de aeronáutica, una ingeniería quizás, pero pues por una calamidad, en este caso familiar, me llevó a donde estoy ahorita. Puedo decir que estoy feliz, estoy muy contento y pues también el niño que jugaba esas cositas de operar, de eso, en este momento ya también se siente muy contento. Entonces es como que no estuvo como muy planeado, por decirlo así. Cuando usted habla de una calamidad, siente que eso fue como una motivación para poder sacar adelante pues la profesión o irse por el área de la salud. Sí, exacto. O sea, ¿a qué se refiere con una calamidad? O sea, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo tenía 17 años, mi papá, eso en las épocas de pandemia, de COVID y todo eso, pues mi papá falleció por COVID, bueno, en XY clínica. Y en ese tiempo, en este caso los instrumentadores, pues no había cirugías, no estaba cerradas las salas, todas esas cosas. Ellos eran los que llamaban a informar a los pacientes de UCI. Entonces, pues, yo tengo un primo que también, pues bueno, estudió medicina. Esa muchacha, en ese momento, la instrumentadora, era amiga de él. Nos daba información, mi papá, esto, cómo estaba, tal cosa. Y un día nosotros nos fuimos con ella, así, llevándola para la casa. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Así como todo, ¿no? Que uno dice, como no, tú solamente pasas pinzas, tú solamente, pues, literal, atiendes al cirujano y ya. Tú solamente haces, sí, o sea, como sin saber, ¿no? Entonces, bueno, le preguntaba esas cosas y ella me fue informando todo. No, mira, eso no es solamente esto, tienes que hacer esto, tal cosa. Y me dice, bueno, la responsabilidad grande. ¿Quién lo diría? Y me fue llamando la atención y digamos como lo que tú dices, lo vi como un motivo, como una motivación para terminar la carrera y pues decir como no, hay que hacerlo con todo. Yo creo que cuando uno entra a estudiar instrumentación quirúrgica, o en mi caso, no tenía ni idea de qué trataba la carrera. Porque, como lo dicen ustedes, yo quería estudiar algo de la salud y yo quería estudiar medicina, pero pues cuando me di cuenta que económicamente pues no podía hacerlo, decidí irme por una línea y escogí la instrumentación. Cuando yo escogí la instrumentación dije, porque es una carrera en la que voy a estar en cirugía, como que todo el tiempo voy a estar mirando cómo operan y toda la vaina, y dije, no, hagámoslo. Pero creo que cuando uno entra a la universidad, comienza semestre 1, semestre 2, semestre 3, se va dando cuenta que la instrumentación es muy grande, o sea, abarca muchas cosas. Y algo que me parece muy bacán y que se lo escuché decir a una doctora hace poquito, es que a mí me gusta escuchar al instrumentador quirúrgico en cirugía. Y yo creo que hay parte de algo muy importante, y es que nosotros tenemos voz y voto dentro del quirófano, porque somos como unos profesionales muy versátiles. Entramos a neuro, entramos a ortopedia, a gineco, a cardiocirugía general, a todas las especialidades. Eso nos hace que nuestra mente se abra. Entonces nos llena de mucho conocimiento y eso hace que los cirujanos sientan un apoyo con nosotros. Entonces eso me parece muy importante, que lo tengamos en cuenta, que somos pioneros dentro del quirófano. O sea, si entramos a tantas cirugías, podemos opinar acerca de cómo el cirujano puede hacerlo de una mejor manera, porque hemos visto cómo lo hacen, cómo ocurren errores o complicaciones dentro del quirófano, y eso nos da una mejor visión acerca de lo que se está haciendo. Bueno, ya que estamos como hablando un poquito de eso, a mí me surge como una duda, ¿no? Como ustedes en algún momento se han preguntado si en este momento desaparecen todos los instrumentadores de salas de cirugía, como que ustedes qué creen que pasaría con las cirugías. Yo creo que si el instrumentador quirúrgico no existiera en salas de cirugía, habrían más riesgos y complicaciones intraoperatorias. Okay. Porque nosotros somos los que nos encargamos, somos los ojos del cirujano mientras él está operando. Él está concentrado en el paciente, pero nosotros estamos concentrados en qué está entrando al paciente, qué está haciendo el doctor, quién está haciendo tal cosa que no vaya a contaminar, que no vaya a perjudicar tanto la cirugía como todo el procedimiento que se está haciendo. O sea, si no existiéramos, sería como si el cirujano entrara a ciegas dentro de la cirugía. O sea, él no podría operar sin un apoyo.
uno siempre necesita un equipo y siento que somos eso, un apoyo, los ojos que el cirujano tiene cuando está operando. ¿Y tú, Carlos, qué piensas de eso? Exacto, pues digamos lo que dices, bien. En este caso nosotros tenemos una responsabilidad grande, como lo mencionaba anteriormente, no lo sabía, pero lo que es el recuento. En este caso, pues lo mismo, el cirujano no es un ejemplo, el paciente le sangró, él va a pedir compresa con gasa, ¿sí? Y pues de una a tratar de parar el sangrado, por decirlo así. Pero pues no va a tener como la noción de, no sé, metí 3, 4, 5, ¿sí? Entonces en este caso es donde entramos nosotros. No, doctor, tiene 5, no, tiene 4, me volvió. Sí, o sea, como en esos ejemplos, siento que sería como muy, por decirlo así, mal. Entonces, Ok, bueno, yo creo que a nosotros y a la mayoría de muchos de los que están escuchando esto ahora, nos ha pasado que la gente nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué son? ¿A qué se dedican? ¿A qué profesión tienen? Y cuando nos responde instrumentación quirúrgica, todos como, ustedes son los que le pasan las pinzas a los cirujanos, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, la realidad es que realmente nosotros somos una profesión que nos forma para participar en la seguridad del paciente, ¿cierto? En toda la parte del manejo de la tecnología quirúrgica, porque pues nosotros somos pues fundamentales para manejar todo este tipo de artefactos, de todo lo que salga, todo el tiempo como que estamos a la vanguardia también, y obviamente el correcto desarrollo de cada procedimiento quirúrgico, que las técnicas, pues de pronto de lo que nos enseñan en la universidad no se haga al pie de la letra, pero sí, digamos que la idea de nosotros es que todo vaya paso a paso, muy minucioso, con el instrumental adecuado y demás. Entonces, realmente yo creo que nuestro trabajo comienza incluso antes de que inicie la cirugía y no se termina aún después de que termina la cirugía. O sea, nuestro trabajo realmente es como muy continuo todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando ustedes dijeron como, bueno, yo voy a estudiar esto, ¿qué pensaban realmente que hacía un instrumentador quirúrgico? O sea, como que antes, obviamente, bueno, en tu caso que te dateaste con tu conocida, o en el caso de los dos que pues solamente como que investigamos y dijimos, bueno, antes de eso, ¿qué idea se les ocurrió? Que dijeron como, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es? La verdad, yo me fui con los ojos cerrados, así. Sí, o sea, tú no averiguaste. O sea, obviamente cuando uno se presenta a la universidad, uno le hacen una entrevista y uno tiene que decir, ¿por qué escogiste instrumentación quirúrgica? Yo le dije, no, porque yo quiero estar dentro de un quirófano, porque quiero ver cómo operan, porque quiero aprender diferentes técnicas quirúrgicas. O sea, yo lo vi desde ese punto de vista. Sí. O sea, así fue como lo expliqué en la entrevista que me hicieron. Pero realmente yo dentro de mí decía, pero ¿será que sí eso lo pasa? ¿Piensas? Yo decía, ¿será que realmente no la estoy embarrando eligiendo esta carrera? Porque me hacía siempre esas preguntas. Siempre yo decía, ¿será que sí? ¿Será que sí? Pero cuando, como dije anteriormente, cuando fue pasando el tiempo y me di dando cuenta que realmente, digamos, en la universidad donde me formé, uno veía la especialidad que se le dictaba a una instrumentadora y veía la especialidad que se le dictaba a un cirujano. O sea, veía el punto de vista del instrumentador y el del cirujano, entonces era como una visión así de 360 grados que te llena de mucha información y eso decía como, bien, o sea, chévere lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo. Genial. ¿Y tú, Carlitos? Pues obviamente, aparte de la experiencia que tuviste con la conocida. bueno, digamos como que antes de preguntarle lo que yo pensaba, yo decía como, bueno, pues imagino que en este caso un instrumentador solo sabe el instrumental y ya, y pues pasar lo que le piden, pasar lo que le piden. O sea, tú te imaginaste como simplemente es como me piden tal cosa y lo paso. Y tome, Okay. eso es tal cosa ya. Más no, nunca pensé que uno tenía que indagar en anatomía, Sí, tener en cuenta pues las técnicas quirúrgicas, como de no pasó esto, ¿qué le puedo pasar si, no sé, para parar este sangrado, para tal cosa, para así? Entonces, en realidad no lo pensaba. Claro, y es que muchas veces la gente como que únicamente se lo conoce que nos podemos desenvolver en la parte de cirugía, ¿no? Como el quirófano, y es como esa parte visible de nuestra carrera, sí. Como que solamente, sí, los que pasan las pinzas, los que ayudan en el procedimiento, pero realmente pues la responsabilidad que tenemos dentro del equipo es muy grande, ¿no? Porque no solamente abarcamos los procesos de esterilización, ¿cierto?
la verificación de los equipos, los alistamientos, el control del instrumental, obviamente que cada acción que se realice dentro del quirófano pues tenga como un impacto importante dentro de la seguridad del paciente, ¿no? Porque pues Sí. tenemos que estar mirando que no hayan infecciones, que todo esté correctamente, que todo se prepare muy bien. Entonces, otra cosa que también digamos que uno desconoce a la hora de entrar a una carrera es, sobre todo instrumentación quirúrgica, es el campo laboral de nuestra profesión. Porque Sí. realmente la gente dice, bueno, pero no, yo solo conozco la parte asistencial, ¿sí? Entonces, pues, siempre pensamos como que es el escenario principal de esto Y el único. Ya, Ya, no hay que más. no se hace nada más, exactamente. Entonces, obviamente, hay otros campos donde nos podemos desempeñar, como centrales de esterilización, auditoría, gerencia, calidad, administración hospitalaria, incluso lo que es toda la parte de la industria de los dispositivos médicos, porque pues eso también es algo súper importante. Entonces, Mercadeo. hablando como de muchos campos de acción que tenemos, ¿cierto? ¿Cuál de todos estos campos de acción, cuando tú conociste la carrera o cuando ustedes conocieron la carrera, cuál llamó más la atención? ¿A ti cuál más te gustó? En este caso a mí lo asistencial desde un principio me llama mucho la atención, el hecho de que tú convivas con un paciente, el hecho de que tú digas como bueno, mi acción cuenta en pro para el beneficio del paciente, en este caso pues para la calidad de vida, ¿no? Es chévere, digamos a este punto también como que causa orgullo decir como bueno, ver que el paciente sale bien, sale como que quien dice como que se curó de su patología, en este caso por la cirugía, es algo que es bastante agradable. Yo creería que para todo el equipo quirúrgico. Chévere. Y bueno, acá tenemos un recién graduado de uno de los campos de la instrumentación quirúrgica. Entonces, pues, a ti, ¿cómo te sentiste haciendo como o ejerciendo o preparándote para ese campo que también Ok. nos podemos desenvolver? Yo hace poquito me gradué como docente. Desde que yo estaba formándome siempre me fascinaba como ver cómo enseñaban, cómo uno puede llegar a hacer que una persona aprenda, ¿sí? Creo que el amor por la docencia me nace en las prácticas, porque en prácticas uno rota por clínicas donde los profesores no son docentes, simplemente son instrumentadores quirúrgicos. ¿Qué pasa con eso? Que entonces ahí uno se ve enfrentado a diferentes realidades donde a veces los instrumentadores no le tienen paciencia a uno, no saben enseñar, ¿sí? No tienen en presente los pilares del aprendizaje, que es el ser, el saber hacer. Y eso es muy importante dentro de cualquier carrera, sea medicina, sea instrumentación. Tener profesionales que puedan difundir el conocimiento, enseñarlo de una mejor manera. Yo siento que estamos en una era donde el aprendizaje tiene que ser fundamental, pero también la forma en cómo se enseña, ¿sí? O sea, ya no estamos en la época donde todo entraba con sangre, papel y sangre, como decían anteriormente. Ahora hay muchas pedagogías que se pueden utilizar y de ahí nace como ese amor por enseñar, Qué chévere. por aprender. O sea, es otro campo de acción que podemos, digamos que nos podemos desenvolver para pues dar a mostrar un poquito más nuestra carrera, ¿no? Y hablando un poquito de la evolución de la profesión, yo quiero tocar como algo que ha sido muy polémico. Ahora sí viene lo chido. En nuestra carrera y es toda esa parte de la independencia de la instrumentación quirúrgica de la enfermería. Entonces, obviamente nosotros sabemos que históricamente enfermería apoyaba, ¿cierto?, algunas funciones que ahora nosotros tenemos y pues la idea es que a medida que la cirugía fue como evolucionando, a medida que todo, las tecnologías pues obviamente también fueron evolucionando y que se volvió todo como un poco más complejo, salían procedimientos más complejos, se creó como esa necesidad de que esta profesión naciera como una forma específica a eso, ¿sí? Como alguien que solamente se dedique a hacer esto. Mira, yo lo veo como de este punto de vista. Hablemos de medicina, nace medicina, ¿sí?
Pero la medicina, o sea, tú ser un médico general no te implica que tengas que ser un especialista en neurología, en otorrino, en cardiología. O sea, la medicina no puede abarcarlo todo. Exacto. Y enfermería no puede abarcarlo todo, ¿sí? O sea, enfermería nace, ¿sí? Podemos decir que la instrumentación es una línea de la enfermería, pero obligatoriamente la misma profesión exigió que cogiera una línea y se volviera una carrera profesional. En Colombia somos profesionales en instrumentación quirúrgica, pero en otros países los enfermeros son los instrumentadores quirúrgicos. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo aquí en cuenta nosotros, que ojalá se pueda lograr que la instrumentación quirúrgica sea una carrera a nivel mundial, no nacional, no por continentes, no por América Latina, Asia, África, sino que sea mundial, porque realmente la carrera lo exige. Exacto, entonces esto obviamente hace que digamos se construya una identidad propia como tal en ciencias de la salud, porque además como que nunca estaba contemplada dentro de esa área, sino lo que dices tú era simplemente una línea como de la parte de enfermería. Entonces, obviamente también es importante aclarar que independencia no significa competencia, ¿no? No. Porque lastimosamente tanto de la línea de enfermería como de la línea de instrumentación siempre ha habido ese roce, ese choque, me quitaron algo y realmente, exacto, entonces, y realmente pues yo creo que independizarse no es competir, ¿sí? Sino más bien fortalecer. Exacto, que a pesar de que las profesiones son completamente diferentes y abarcan cosas completamente diferentes, la verdad es que se complementan. O sea, profundamente se complementan porque las dos están trabajando con un solo objetivo y es en pro del paciente. ¿Sí? En pro de brindar toda la seguridad y la calidad, una buena atención del paciente. Entonces yo creo que eso es algo súper importante aclararlo, como para ya dejar un poquito tanto es que eso era mío, es que esto yo lo puedo hacer, es que porque ustedes, es que porque yo, ¿sí? Entonces, pues sí hay una identidad propia, pero también la idea no es... Y que, mira, a mí me parece que enfermería abarca muchas cosas, o sea, ellos manejan demasiadas cosas y hacen muchas cosas que nosotros como instrumentadores no conocemos, pero creo que no está mal decirlo que también enfermería debería respetar los espacios hechos para los instrumentadores quirúrgicos, como el manejo de una central de esterilización. Dime, ¿quién más que no un instrumentador quirúrgico es el que debe estar a cargo de una central de esterilización? No, conocemos equipos, instrumental, sabemos cómo se pueden arreglar, cómo se arman, cuál es su función, cuál es su objetivo. Entonces yo creo que es importante mencionarlo. Chévere. ¿Ustedes creen que actualmente todavía existen como mitos o desconocimientos sobre el papel que tiene el instrumentador quirúrgico, incluso dentro del mismo sector de salud? ¿Ustedes qué creen que de pronto un médico no sepa lo que hacemos, un enfermero no sepa lo que podemos hacer? ¿Ustedes creen que dentro del mismo sector de salud todavía hay desconocimiento de nuestras funciones, de lo que nosotros nos podemos encargar? Sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Digamos, en este caso, para las personas que trabajan en otras áreas, no sé, por ejemplo, personas de UCI, de urgencias, ¿sí? Yo creería que lo mismo le preguntan qué hace un instrumentador y puede decir casi lo que cada persona cree, porque lo mismo, ellos no piensan en la responsabilidad, creerán que solamente es su rol y ya, pasar las cosas, pasar los implementos, tener listos los insumos, ya. Entonces, pues como que siento que sí, la verdad, como que no creo que tengan muy en cuenta esas cosas en otras áreas. Total. Bueno, yo creo que realmente esta pregunta al final nos lleva al objetivo de este capítulo, ¿no? Ajá. Que es por qué elegimos esta profesión o por qué estamos haciendo esto. Y pese a que cada persona tenga una respuesta distinta, como si no, algunos llegaron por curiosidad, como Steven, por ejemplo, otros por vocación, como tú, o otros por que describieron una pasión en el ambiente quirúrgico, que fue, por ejemplo, lo que a mí me pasó. Entonces, ya es algo que afortunadamente, en mi caso, comparto con ustedes dos y con muchas más personas que en este momento están decidiendo por esta carrera o que están estudiando esta carrera o que están a punto de salir o que ya la están ejerciendo. Y pues yo creo que al final esta profesión combina absolutamente todo. Me parece que es como muy integral
¿sí? Porque no solamente está como el conocimiento científico, también está la tecnología, la precisión, el trabajo en El equipo detalle. y además que también tenemos una responsabilidad sobre los pacientes. Ujú. Entonces, creo que yo por lo menos me siento muy orgullosa de haber escogido esta carrera y espero que los podamos acompañar más en este proceso y mostrarles un poco más de nuestro mundo. Me gusta. Antes de continuar, no olviden activar la campanita, suscribirnos y seguirnos. Ok, entonces bueno, acá en este caso empezamos a hablar sobre la realidad de nuestra carrera, ¿no? Digamos que un tema que abarcó Steven y que también abarcó Andreita, en este caso es cuando empezamos a estudiar y empezamos nuestras prácticas. A lo que empezamos nuestras prácticas, lo mismo, lo que tú decías, que nosotros tenemos docentes que en realidad no tienen, por decirlo así, su especialidad en docencia. ¿Qué pasa? Digamos, en mi caso personal, pasó mucho que de pronto uno tiene días de días, ¿no? Hay unos días en los que uno se levanta bien, se levanta mal, estresado, qué sé qué cosa. Y yo siento que hay unas personas, o sí, como ciertos docentes de prácticas, se levantan con el pie izquierdo o algo así, tienen estudiante ese día, tienen una cirugía compleja, entonces ahí comienzan como, no sé, estoy estresado, vamos a bombardearlo a preguntas. Por ejemplo, vamos a preguntarle cosas que probablemente no sepa, así por más que haya estudiado, por más cosas que haya indagado. Me gustaría de pronto pues a ustedes preguntarles si les ha pasado algo así en el momento que ustedes presentaron, pues tuvieron sus prácticas, ya sea digamos en cuanto a, no sé, empezaron a rotar por la clínica en su primer clínica, si les pasó algo así con algún docente o algo así. Pues sí, a mí la verdad sí me pasó varias veces que cuando iba a las prácticas siempre me cogían lavándome las manos y eso era terrible, porque además tú como estudiante estás pensando en lavarte bien, en hacer todos los pasos que te enseñaron, y uno está concentrado y de la nada llega en ese momento la instrumentadora que está con uno, ¿cierto? Y empieza, bueno, dígame la técnica quirúrgica, ¿qué vamos a hacer? Y uno, no, vamos a hacer, ok, listo, dígame la técnica quirúrgica. Entonces, no, lo primero es pasar el bisturí. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me pasaba que ellas me decían que yo tenía que decirlo muy específico. Entonces, ¿en qué mango? ¿Con qué hoja? ¿Sí? ¿En qué pinza iba montado la sutura? ¿Qué sutura? ¿El calibre? ¿La aguja? ¿Cuántos diámetros tenía la aguja? Podría ser el fin del hombre araña. Y todo eso me lo hacían en un momento. Y donde yo medio me equivocara no me dejaban entrar. Eso era lo que, por ejemplo, o lo que a mí más me impactó de cuando fui estudiante, ¿sabes? Como que yo decía, estaba concentrada en lavarme las manos bien, en no embarrarla, y uno también pensando cómo armo la mesa, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y de la nada, bueno, ¿qué vamos a hacer? Complicaciones, indicaciones, patologías, ¿por qué? Y por último, la técnica. Y uno ahí lavándose sus 5 minutos. Pues eso por lo menos a mí me impactó un montón, porque me costaba mucho estar pensando en todo, al mismo tiempo como estudiante. Y eso significaba que yo no pudiera entrar. Si me equivocaba, no podía entrar. Y obviamente la teoría es excelente, pero la práctica es donde tú de verdad conoces todo, te ubicas todo mejor, haces todo mejor. Entonces puedes desempeñar todo lo que ya aprendiste teórico justamente ahí en la práctica. Y no tenerlo es terrible. Yo siento que eso es importante lo que estás diciendo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la habilidad. Y ambas cosas se necesitan. Yo creo que algo que a mí me chocaba bastante cuando estaba en mis primeras prácticas de rotación era que yo, no sé si a ustedes les pasaba, pero la parte teórica la tenían clara. O sea, ustedes sabían indicaciones, complicaciones. De pronto no todas las complicaciones, porque pues uno a veces estudia es lo que tiene ahí a la mano, pero cuando tú ya estás y entras a cirugía, vas descubriendo que, o sea, pueden pasar un montón de cosas y que tú tienes que estar preparado para eso. Pero algo que me chocaba bastante era que yo tenía que entrar a cirugía y ya sabérmelo todo, o sea, tenía que saber cómo, tenía que vestir la mesa perfectamente como ellas me dijeran, tenía que sabérmela todo lo que el doctor quería hacer, y cada doctor tiene una técnica diferente. O sea, tú te podrías haber estudiado la técnica, qué incisión, qué abordaje, tal, pero cuando llegabas allá, los doctores cambian
sus técnicas de Sí. acuerdo a cómo ellos mejor lo hagan. Claro. Entonces eso era un choque bastante porque yo decía, bueno, yo aquí vine fue a aprender cómo hacerlo. Yo ya sé cómo se tiene que hacer, Sí. pero tengo que aprender cómo hacerlo, enséñeme. No me obliga a que yo ya tengo que entrar a saber cómo Como él hacerlo. lo hace, porque además es que a Exacto. nosotros nos dan una base, ¿no? O sea, como que nos dan un general de, no sé, colecistectomía por laparoscopia. Entonces, es un general. Pero cada persona hace diferente todo. O sea, cada cirujano hace unas cosas así, otras cosas aquí, otros ponen 4 puertos, otros 3 puertos. O sea, eso depende. Realmente sí hay una base, pero hay muchas variaciones de muchas todo. cosas Y que se- gustos, y también depende de la escuela que hayan tenido. Entonces, realmente es un mundo Entonces, yo creo gigante. que algo que se tiene que tener en cuenta ahí es que sí, la teoría, full. O sea, yo creo que un estudiante que entra a cirugía y no sepa qué es lo que va a hacer, grave. O sea, para mí también es como un alto, venga, estudia y ahí sí venga yendo. Pero ya que a uno lo vengan a regañar por ciertas cosas que ya uno aprende dentro de la habilidad quirúrgica, ahí ya es donde entra mi choque, y entró siempre mi choque cuando estaba estudiando. O sea, yo decía, pero es que vine aquí para que usted me enseñe, no para que me regañe y me diga que así no se hace. ¿Sí me entiendes? Esos bastardos me mintieron. Entonces, ese era como... Exacto. Y mira que me llamó mucho la atención cuando tuviste lo del lavado de manos, que comienzan a preguntarle a uno. Yo siento que esos indicios para que uno empiece como a ponerse nervioso. Claro, Cosas así, digamos, lo que tú decías, bueno, uno está concentrado en sus 5 minutos de lavado de manos, en el primer lavado, que uñas, que no sé qué, que interdigitales, que tal cosa así, el caso tal, y uno se le acerca a la profe así, no falta que uno esté con una docente pues brava, brava. Se le acerca y comienza lo mismo lo que tú decías, dígame la técnica, dígame tal cosa, y pues eso hace que uno entre nervioso. A mí me pasaba, me pasaba yo mucho. creo que a todos. Sí, que digamos uno entra y no sé, se le caen a uno las pinzas. O uno se estaba lavando y se quedaba quieto, pero sígase lavando. Sí. Respóndame, pero siga haciendo. Sí, total. Exacto, tal cual. Entonces, pues ahí uno como que ya entra nervioso de primeras. Aparte de eso, ¿qué? Aparte de eso, uno, bueno, organizando su mesa. Entonces, en este caso, bueno, de la institución en la que salimos, en este caso, uno tenía que armar la mesa tal cual al protocolo. Que no, que si usted no sacaba una Kelly, no. Mal nota en la mesa. Que si usted no sacó todo el instrumental, mal nota. No sé, un ejemplo, este instrumental no va acá, este tiene que ir acá. Entonces, pues, lo que tú dices en este caso, en cuanto a la enseñanza, la docencia, siento que es como un tema complejo, ¿no? Un tema complejo el hecho de manejar estudiantes. Siento que lo mismo, uno no puede levantarse con el pie derecho todos los días, pero siento que es cuestión también como tener paciencia, ¿no? Es como todo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Otra pregunta que yo les iba a hacer a ustedes. Algo que, digamos, como que los haya marcado, aparte de eso, de lo que ustedes me dijeron, que los nervios y estas cosas, o algo así, un docente que recuerden, no sé, una buena experiencia, una mala experiencia, no todo es malo. Es verdad, Al o menos sea, una buena No todo es experiencia. malo, pero recuerdo no todo es lo malo, pero de estudiante, yo sí tengo una docente que siempre la tengo muy presente de algún lugar. En algún lugar del mundo. De algún lugar de esta ciudad. Esperemos que estés bien. Sí, la verdad es que sí, esperemos que estés bien. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Imagínense que yo entré a una cesárea en ese momento. Yo apenas arrancaba porque en mi universidad nosotros arrancamos a rotar desde cuarto semestre sin ver toda la teoría, digámoslo así, sino que lo vamos viendo a medida que vamos avanzando y asimismo las prácticas. Entonces yo era obviamente una de mis primeras rotaciones y recuerdo tanto que estaba en una cesárea y yo tengo una maña muy buena. Y es que en el momento en que yo armaba la mesa de mayo, yo siempre coloco la mano ahí encima para tener como la rapidez para cuando se requiera algo, de una vez pasarlo. Entonces yo siempre coloco la mano ahí encima, nunca están acá abajo ni nada, sino casi siempre estoy con la mano lista sobre alguna de las mesas para pasar lo más rápido posible y reaccionar de una forma oportuna. Entonces yo llegué y puse mi mano ahí en la mesa de mayo, me acuerdo tanto. Y en ese momento el cirujano, pues como yo no tenía todavía mucho conocimiento y obviamente eran mis primeras prácticas, me pedían las cosas. Entonces me dijeron Rochester y yo ya iba a mover la mano, iba pasando en ese momento como por los lados de donde tenía la Kelly, cuando siento un golpe en la mano
Y era que esa profe que estaba en ese momento me había dado un golpe con la disección rusa. Y me había dicho, ¡ay, esa pinza no es! Y yo hasta ahora solamente estaba moviendo la mano, ¿sí? O sea, como que obviamente no tenía paciencia, o tuvo un mal día, no sé, en ese momento, pero en ese momento me dijo, mire, yo le pegué porque la letra con sangre entra, que era en un momento lo que Steven dijo. Entonces, pues eso a mí la verdad me marcó un montón, porque como que primero esas prácticas no, ya como que no están bien hechas, ¿sí? Creo que hay otras formas de corregir y de pronto de guiar, de instruir, ¿cierto? Pero a mí ese momento sí como que me dejó, oye, no me pegan mis papás en mi casa, y si viene alguien X, ¿sí? Pues a pegarme, y con una rusa, o sea, me quedó la marca de la... O sea, que me pegué con una baby mosquito, pero con una rusa. No, tampoco, o sea, esa no es la idea, pero, o sea, la verdad, a mí como estudiante me dejó como, uy, ¿cómo así? ¿Esto qué? Y muchas veces, la mayoría de esos actos me hacían decir, ¿será que yo sí elegí bien? ¿Será que yo sí estoy en el lugar correcto? Porque la verdad eso no puede ser, ¿sí? Y obviamente uno también recibe muchos maltratos de cirujanos, No solo físicos, sino psicológicos. Psicológicos, eso pasa mucho también. Pasa mucho. Yo también ahorita pues recuerdo que estaba rotando en otra institución, yo ya era un poco más grande como estudiante con respecto al semestre, y en ese momento estaba en una cirugía de neuro y estaba con un cirujano que nosotros conocemos, y un neurocirujano que conocemos, y él, yo creo que no se va a acordar de mí en ese momento cuando era estudiante, pero la instrumentadora, bueno, se sentó a un lado y pues ella estaba ya al frente mientras yo estaba instrumentando, y él me pide un esponjostal. Entonces él es como muy aceleradito, entonces me pidió un esponjostal. Y pues nada, yo encontré el pedacito porque ya me había dicho, mira, acá está, si te pide redondo, si te pide no sé qué, si te pide eso, tú le pasas. Y había dejado uno normal. Pues en ese esponjostal, pues yo llegué y cogí el esponjostal, le corté un cuadrito. No, ustedes hubieran visto ese grito de ese señor. ¿Usted cómo se le ocurre cortar eso así? Es que claro, como eso no sale de su bolsillo, que no sé qué, terrible. O sea, me trató terrible, me dijo que yo era una estúpida, que, o sea, que yo no servía para nada, que si yo sí estaba segura de haber estudiado eso, o sea, me trató terrible, incluso me echó de la sala. Pero obviamente regañó a la profe de ese momento, pero ahí es cuando yo por lo menos a los estudiantes les digo, como en ese momento que pasen, no se bloqueen y mantengan su carácter, porque yo le dije, doctor, qué pena con usted, pero yo no voy a salir, porque es que esa es mi única forma de aprender, esa es nuestra forma de aprender, estando ahí, enfrentándonos a cada obstáculo, enfrentando cada situación dentro del quirófano. Eso nos forja carácter. Exacto. Entonces yo le dije, mira, doctora, me da mucha pena con usted, pero yo no me voy a salir. Entonces él más furioso se puso y más regañaba a la instrumentadora con la que yo estaba. Entonces ahí le dijo, fulana, venga para acá, instrumente usted cómo me deja con estos inútiles, no sé qué, Se posicionó ella en su parte, yo simplemente lo que hice fue darme la vuelta y verla, seguir en la cirugía, no me salí, sino seguí en la cirugía y simplemente estaba mirando todo lo que ella estaba haciendo. Todo lo que ella estaba haciendo. Entonces, para mí, esos dos en mi parte práctica me marcaron así un montón. Yo tengo uno que me marcó, pero siento que me marcó más como de la vida, ¿sí? Acuérdense que al principio hablamos de que la instrumentación le va enseñando a uno muchas cosas, y no solo profesional, sino también de la vida. Y también fue, hablando de lo que tú decías de la cesárea, también fue una cesárea de urgencia donde la paciente estaba en parto y la tuvieron que entrar de una vez a cesárea porque el niño venía en una posición que no podía salir por el canal vaginal. Entonces de una vez la entraron a sala de cirugía y le aplicaron raquidia y de una vez la fueron acostando. O sea, eso no fueron esperando que vengan, porque normalmente cuando aplican raquidia hay que poner el paciente con los pies hacia arriba para que la anestesia fluya y funcione correctamente. No fue tan. Y de una vez fue bisturí, la paciente estaba sintiendo todo. O sea, yo escuchaba cómo gritaba, y normalmente cuando es una cesárea de urgencia no se ponen, vamos, pie, fácil, déjese lo ocultar, no.
Con bisturí, eso se escucha Sí. cuando rasga. La paciente se desmayó del dolor y pegó un grito y hasta ahí la escuché. Y yo estaba instrumentando y la profesora, yo me quedé quieto, paralizado, no me podía mover. Claro, Y- te bloqueaste Y total. la profesora me dijo, quítese. Ok, te corrió. Me dijo, quítese porque si no va a hacer nada, quítese. Yo en ese momento dije, pues si no estoy haciendo nada, Me quito. me quito. O sea, yo no lo Nada que tomé hacer. personal, la verdad, no lo tomé personal, pero ahí aprendí y, o sea, siento que el dolor que tiene una madre al traer un hijo a la vida es muy fuerte. Y nosotros como que tenemos padres y tenemos madres, tenemos que amarlas. Yo creo que en ese momento yo aprendí a amar a mi mamá y a quererla de otra forma. manera porque pude ver y visualizar cómo uno viene al mundo y más en un caso extremo, porque hay partos en que hay todo bonito, no duele tanto, bueno, sí va a doler, pero no mucho, pero hay otras situaciones que ya se van al extremo, o sea, cambia Total. todo el panorama del procedimiento y eso me enseñó a mí. Yo me acuerdo que cuando llegué a la casa ahora hacía mi mamá y dije, mamita, porque realmente, o sea, yo lloré y no me sentí mal porque realmente yo me quedé quieto, yo quedé como, o sea, ¿qué le están haciendo las mamás? O sea, como que yo pensaba y ya No después, piensa. si uno no reacciona. Y eso es otra cosa que enseña la instrumentación, a reaccionar, A manejar en enfrentarse a bajo situaciones presión. donde Sí, uno claro. no sabe cómo actuar y cómo que reacciona así, como que reacciona. Sí, total. Entonces, Sí, bueno, pasa. Bueno, como les tengo una última pregunta y es, ¿ustedes qué consejo le darían a una persona que está pensando en estudiar instrumentación o que ya no se va a mitad de carrera y de pronto la típica, que tiene una mala experiencia y comienza a desistir como, ay, ¿será que sí escogí la carrera que era, que no era? Bueno, como cosas así. ¿Ustedes qué le harían de consejo? Bueno, yo por lo menos diría que hay que seguir, porque digamos en ese momento en el que uno tiene su colapso, porque yo también lo tuve, de abandonar, de dejar por muchas cosas, realmente hay que seguir porque instrumentación quirúrgica es una carrera muy linda, pero uno no, digamos que uno como estudiante pues tiene que pasar eso para lo que digo Steve, irse forjando en ciertas cosas. Obviamente tener en cuenta que estamos aprendiendo, ¿cierto? O en ese momento uno está aprendiendo, está haciendo las cosas, está adquiriendo su conocimiento para después poderlo desarrollar y hay que seguir, hay que forjar carácter, ahí sí como dicen. Nosotros también tenemos voz y voto en todos los procedimientos quirúrgicos. A medida que va avanzando el tiempo, yo que ya llevo varios años en esto, ya uno encuentra su propio estilo. ¿No les ha pasado? Que ya como que uno sabe cómo armar sus mesas, cómo acomodarse mejor. Cuando uno es estudiante tiene que seguir, digamos, como lo que hace la otra persona, pero al final, cuando tú ya eres profesional, ya eres auténtico, ya eres solo tú y solo tú y solo uno contra uno, ¿sí? Entonces es chévere porque ahí tú dices, bueno, traigo todo, uno empieza a coger, o por lo menos eso me pasó a mí, yo tuve muchas profes de muchos sitios, entonces como que de cada una cogí alguna cosa que me gustara. Entonces yo tengo, por ejemplo, mi variación, mis mesas son de algunas de ellas, pero no son iguales, tienen algunas cositas, otras no, otras son mías, otras es porque a medida del tiempo se me hace más fácil de esta forma, de otra forma. Entonces yo creo que lo importante es seguir, no desfallecer. Es complicado, sí, porque tenemos que lidiar mucho con caracteres, con egos, con muchas cosas, pero realmente el consejo es seguir, no tomarse las cosas personal, aprender, quedarse con lo bonito y que cuando de verdad al final de todo esto, cuando uno termina y arranca su vida ya como profesional, es algo maravilloso, porque ya eres tú y ya haces lo que tú quieras y lo manejas como tú quieras y te enfrentas ya a otras situaciones, ya sabes tú qué capacidad tienes para solventar esas complicaciones que pasan, qué tan bueno eres en una urgencia, qué tan bueno eres en una complicación vascular, que tengo que hacer y poner en práctica todos los conocimientos de la universidad y todos los conocimientos que tuvo con todas las profes de su momento, ¿no? Pues no sé, ese es mi consejo, hay que seguir, hay que forjar carácter duro, no tomarse las cosas personal
y lo vale toda la pena. A mí me parece importante lo que tú dices de no tomarse nada personal. Yo creo que ese es un pilar importantísimo, porque hay momentos en que los cirujanos llegan de mal genio, llegan o auxiliares o cualquier persona y le puedo hablar a uno feo y ya entonces uno me va a sentir triste, no me quiere, no voy a volver a entrar, no tomarse nada personal. Y yo creo que un consejo importante que yo les doy a las personas que se estén formando como instrumentadores quirúrgicos es no tener miedo. No le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo al sentirse vulnerables, no le tengan miedo al sentirse ignorantes, por decirlo así, frente a cualquier cosa. Si ustedes están en práctica y llegan a una urgencia, métase. ¿Que la va a cagar? Fijo, o sea, sí, o sea, de eso no hay duda, que lo va a hacer mal, pero Claro. puede que lo haga bien o puede que lo haga mal, pero va a aprender bastante. Yo creo que uno en esos momentos en los que entra cosas a las que uno no sabe o a las que uno no tiene como tanto conocimiento, es donde más aprende. Entonces ese es mi consejo, como no le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo al errar, porque pues es algo que uno como estudiante y como profesional le va a pasar en la vida. O sea, que nosotros seamos profesionales no nos exime de que podamos tener errores, que algo se nos caiga al piso, que se nos olvide llevar una sutura, que se nos olvide ciertos detalles del cirujano. Pero lo importante es que aprendan y no tengan miedo a la frustración ni al error. Okay. Bueno, y ya que estamos hablando como de experiencias buenas y malas, ahora porque obviamente eso es como en la parte de la carrera, como en la parte de las profesoras, de las experiencias que tuvimos, pero a ustedes no les ha pasado, por ejemplo, experiencias que los hayan marcado mucho, tanto como estudiantes o como ahorita como profesionales, esas experiencias que ustedes dicen, pucha, esto de verdad me tocó las fibras, o sea, nunca se han de pronto, no sé, nunca han llorado, por ejemplo, a la hora de perder un paciente, nunca han sentido también, porque no puede ser algo alegre, ¿cierto? Alegría porque hice esto y fulano se recuperó súper bien, como enterarse después de eso. Cuenten un poquito de esas experiencias que los hayan positivas y de pronto pueden ser también no tan buenas, pero que les hayan tocado, o sea, que hayan sacado esa parte de humanos que tenemos. En mi caso, bueno, siendo estudiante, yo un día estaba rotando en cierta institución y yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, que no es mucho, la verdad, éramos 3 hombres que estábamos rotando ahí. Uno de esos era un amigo compañero. ¿Mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Entonces él me molestaba. Amigo compañero. Amigo y compañero. Un compañero. Entonces él me molestaba con que, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba rotando en la sala de neuro. No había cirugía, entonces él comenzó a recocharme como, no sé, aliste para un hematoma. Le llegó algo de... Entonces cogí y me dijo, bueno, corre a alistar, tiene que alistar para una cirugía de cráneo rápido, que esto, que lo otro. Pues bueno, yo nunca, uno como estudiante, esa era mi primera urgencia, ¿no? Y ha sido mi primera urgencia vital. Entonces yo dije como, pues es cierto, yo corrí a alistar, ¿qué pasa en esa institución? A un estudiante no le dan todo, ¿no? Yo comencé a pedir el cráneo, que bueno, lo que yo creía que iba a usar. Y la persona de central me decía, pero a mí no me han dicho nada, porque tengo que pasarle eso. Y yo, no, qué rápido, pues yo súper exaltado, no, qué rápido. Cuando yo volteo a mirar y escucho que se ríe. Y yo, entonces yo volteo a mirar. Compañero amigo te hizo una broma. Entonces yo volteé a mirar y dije, porque se están riendo, si todos deberían estar corriendo, ¿no? Pues se supone. Yo volteé a mirar y se reía, y me volteaba a mirar. Y yo le dije, usted en vez de ayudarme se está burlando. Y sí, claro, más se reía. Y yo decía, y bueno. Pasó el tiempo y ahí sí llegó de verdad, y ahí sí me dijo, ¿en serio? Me dijo, no, en serio, es de verdad. Yo lo vi serio, pero yo le dije, pues no le creo, no, es mentira. No, claro. Claro, cuando llega la instrumentadora de la sala, y yo estaba ahí sentado, qué pena, yo me acuerdo. Yo estaba ahí sentado, pues, en mi celular. Y cogí y me dijo, venga, usted tan tranquilo y acabaron de decir que viene una cirugía de urgencia de cráneo y usted ahí jugando. Y yo le dije, profe, pues yo la embarré, diciéndole, profe, era verdad.
claro, se puso súper brava, pues ya se o podrán sea, usted imaginar. seguía pensando que era un chiste. Pues claro, yo seguía pensando, como no, después es molestando, pues ya no me voy a alistar, ya se burlaron de mí, pues para qué. Entonces, pues sí me dijo, como usted tan tranquilo y ya el paciente está acá en la puerta y yo no había estado nada, ni susto, nada. Entonces, pues se podrán imaginar cómo me voy. Sí, Pero no pues, lo imaginaba. pues sí, o sea, fue como un momento como que embarrada esa broma. Se pudo haber evitado si hubiera tenido lista donde no hubiera pasado, pero pues bueno, pasó. Y pues ya en últimas yo me acuerdo que entraron todos los instrumentadores y eso es la típica de que hagan de cuenta hasta la mesa y voten la obra y uno queda así. ¿Qué organizo? ¿Qué hago primero? Con entrenamiento puedes ser un X-Men. ¿Monto esto primero o hago tal cosa así? Todo el reguero, los guantes, no, eso fue impresionante. Entonces pues, una anécdota. Duro. ¿Y la tuya Yo cuál es? tengo una chistosa que me pasó hace poquito con una cirujana, una ortopedista, que tenía un chaleco de esos de plomo y estaba todo lleno de sangre, pero yo no sabía que ella era ortopedista, no sabía. Aquí mi compañero sí sabía, mi compañero amigo sí sabía que era ortopedista. Y yo la vi y yo le dije, ven, ¿tú por qué tienes ese chaleco sucio? O sea, ¿por qué lo volviste así? Y ella quedó como, no eres este man. ¿Cómo quién es usted? ¿Quién es usted? Y yo no sé por qué me dio, o sea, no sé qué pasó por mi cabeza y cogí una agua oxigenada y se la vertí toda encima, así, y ese chaleco comenzó a salir de espuma, así. Y yo, claro, y yo cogí y limpio, y cogí una servilleta y hágale, yo vengas que le va a limpiar este chaleco así, y claro, entonces ya las piernas, y yo, ¿qué le va a hacer? Pero no le va a hacer en la mitad, sino entre las piernas, pues hágale así. Y claro, cuando toda esa agua oxigenada comenzó a caerle a los zapatos, ya mancharle los zapatos, ella, o sea, ella no decía nada, ella era quieta, era como así, como, ¿qué está pasando? Y yo pues, yo no, como que no pensaba en lo que sí, yo seguía limpiando, y en un momento ella como que se quedó quieta y se fue. Cuando yo volteé a mirar y Carlos estaba quedando la risa, y yo, pero, no, es que ella es la cirujana. Y yo, Qué pena. yo no, ¿cómo así que ella es la cirujana? Me dijo, sí, ella es la cirujana. Y yo dije, no, pues yo me fui, yo me puse rojo, yo me fui y yo me escondí al lado de la sala. Y cuando hagan de cuenta que yo vuelvo, o sea, la doctora se está lavando, ¿no? Está ya lavándose. Y yo me asomo así, como, uy, la doctora ya, aquí en este loco. Yo le dije, ay, doctora, qué pena, qué vergüenza, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo solo quería limpiar el chaleco. Ya me dijo, no, tranquilo, o sea, lo único que sé es que ya tenemos mucha confianza con tanta tocadera, amigo, así. Ay, qué pena. Y quiero que me digas qué se te pasó por la mente cuando lo estabas diciendo. Yo no, para nada. O sea, yo pensé que tú eras una estudiante. O sea, no sé, no, qué vergüenza. La Eso verdad, es, sí. me dio pena. Y después me la he encontrado y yo trato como de esquivarla porque se queda mirando. Entonces, después me tocó entrar con ella. Y me dijo, yo he entrado contigo y yo no, doctora. Y me dijo, sí, tú eres el del chaleco. Y sí, qué vergüenza. Te recordará por siempre y Por para siempre, siempre. por Esa vez que entró a la cirugía me dijo, bueno, al menos el pelado que me limpió el chaleco me pidió disculpas y yo era que yo, y no, esa fue un momento muy chistoso, nadie se lo esperaba, la verdad. Ay, La no. típica de tenía el chaleco sucio y usted, ¿por qué tiene eso así? Es que La mire, no regañé, la regañé. o sea, Hacia la Sí, regañaste. ¿sabes por qué tiene eso así? Porque eso es el chaleco así. Y ella, Y ella, es mi trabajo. Ay, qué pecado. Oye, no. Qué pena. Qué pena, güey. Sí. Pues a mí también me han pasado imprudencias, no de ese calibre, pero peores imprudencias. Pero, uy, no, yo sí tengo algo que me marcó así durísimo, que fue una paciente de otorrino. Pues la verdad es que, digamos que siempre que nosotros como rotamos por la sala cada semana, siempre me tocaba en la sala que yo estaba, allá llegaba ella. Tenía un problema como de vía aérea. Y, uy, no, fue súper duro porque como que le iban a hacer ya la traqueostomía, como procedimiento final ya, porque no, las dilataciones no le estaban funcionando. Entonces, la entraron, esa vez sí no me tocó a mí, pero yo estaba como en la sala de al lado. Entonces, como ya habíamos hablado con la paciente previamente, digamos que ya uno como que empieza a formar un vínculo ahí, ¿no? Entonces,
Uno a veces al comienzo cuando pues obviamente las personas tienen muchos nervios de estar ahí porque están como vulnerables todo el tiempo, pues están expuestos, ¿sí? Les van a hacer cirugía, está el miedo, todo esto. Entonces, pues yo por lo menos tengo a veces la costumbre que si no están, alguno del anestesiólogo o el auxiliar, lo que sea, me pongo a hablar con el paciente. Le digo, no, que es normal estar nervioso, que no sé qué. Entonces, eso me pasó con ella. Y pues, obviamente, siempre hablamos. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y por el nombre y todo. Y ella ya sabe quién era yo, qué hacía. Porque, pues, en ese momento, en la primera cirugía, pues yo me presenté y le dije que yo iba a ir a la instrumentadora, que iba a estar con ella, no sé qué. Y le decía que tranquila, que esto era para mejorar, que no sé qué. Igual, pues, ella ya por todo su tema también tenía como, hablaba muy ronco. Entonces, bueno, le hicieron varias dilataciones, no funcionaron, llegó el momento de la traqueostomía y la parte que más me impactó fue cuando yo termino mi cirugía en la sala de al lado, salgo y lo primero que veo es a la otorrino arrodillada en el suelo, llorando porque obviamente habían perdido a la paciente. Entonces, eso fue tan, o sea, fue algo que a mí me marcó tanto, tanto porque verla a ella como en esa impotencia, ¿no? De que de pronto no la pudo ayudar, perder a su paciente que además era joven porque tenía tal vez que unos 14 años. Entonces, la verdad para mí fue duro, duro porque no, yo soy como muy, muy empática y muy emocional con la gente y pues ver al otorrino así, y como que la historia que ya uno conoce previa del paciente y todo, pues fue muy duro. Yo creo que ese momento para mí fue duro. Yo la verdad sí lloré, o sea, me pegó muy fuerte, yo lloré mucho, abracé obviamente a la doctora, pues obviamente ahí como que hablamos, lloramos obviamente. Y otro tema duro es que, por ejemplo, en nosotros permitimos que cuando eso pasa, cuando hay deceso, sobre todo, pues entran los familiares. Entonces yo vi al papá cuando entró a la sala y fue una cosa que de verdad yo no le deseaba a nadie. O sea, es terrible. Yo me acuerdo, como que me puse en los zapatos del señor y dije, pucha, qué dolor, o sea, debe ser un dolor terrible perder a un hijo. O sea, si normalmente uno siente dolor cuando pierde a alguien, pero perder un hijo debe ser tenaz. Y de verdad que a mí me golpeó mucho, yo esa vez lloré mucho, llamé a mi papá, le dije que yo estaba bien, o sea, como que uno, Papá, yo no morí. sí, o sea, de todo esto uno como que empieza a valorar muchas cosas, ¿cierto? Sí. Como que todo esto lo enfrenta uno, obviamente hay momentos de risa, hay momentos divertidos, hay momentos de que uno molesta, hay momentos muy serios y otros muy, muy tristes, pero uy, a mí esto me marcó un montón, no solo por la conexión que tenía con la paciente, sino también por el vínculo que al final uno crea también con los cirujanos, ¿no? Porque pues ellos de tanto compartir y de tanta cosa, eh, como que uno se va volviendo amigo de ellos, se vuelven como nuestra familia. Sí. Y algo que me parece curioso, y es que a la final uno entra a instrumentación quirúrgica pretendiendo aprender de cirugía, de instrumentar, de dispositivos quirúrgicos, pero al final uno termina aprendiendo muchísimo más. O sea, uno termina aprendiendo responsabilidad, trabajo en equipo, termina aprendiendo de la vida, ¿sí? O sea, uno ve, cuando uno entra a salas de cirugía, uno ve historias fuertes, historias que lo impactan a uno. Uno ve personas que luchan por vivir. Y todo eso, todas esas cosas que uno va viendo en el día a día, en la profesión, lo transforman a uno. Hacen que uno cada vez crezca más como persona, como ser humano, como profesional. Y creo que por eso nace este podcast. No solamente por hablar de instrumental, de cirugía, sino de todo lo que pasa dentro de una sala quirúrgica, todo lo que tiene que hacer un instrumentador quirúrgico, cuál es su rol, cuál es su participación, cuál es el objetivo que tienen dentro del quirófano y dentro de todo lo que veníamos hablando, que es el rol del instrumentador, así sea docencia,
en la parte comercial, en la parte de soporte, en la parte asistencial. Entonces, espero que les haya gustado. Este es nuestro proyecto, Indeor. Indeor significa Operación Rule, si lo ponemos en siglas, cuál es su objetivo, su significado, y significa dentro de salas de cirugía. Entonces, este es nuestro objetivo. Vamos a hablar de un poco todo lo que pasa, todo lo que tenemos que hacer, cada historia. Cada persona que está aquí tiene una historia diferente que contarles, pero con un mismo objetivo, y es hablar de la instrumentación, hablar de nuestro trabajo y darnos a conocer. Bueno, así va a ser. Maldito Dios. Bueno, ¿y el cuál es el cielo? Ese era el cielo. No, pero o sea, me refiero a que si no vamos a decir, que tú digas como, y esto es, y todos, Indeor. Ah, ok. Así que gracias por acompañarnos en este primer episodio. Esto apenas comienza. Bienvenidos a Indeor.